Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que es el transistor y los semiconductores en general. Bien, los transistores son elementos de este tipo, como los que tengo sobre la mesa. En esta primera línea tengo transistores que se denominan bipolares, ¿sí? En este caso tengo unos transistores de potencia, uno es NPN y el otro es PNP. Igualmente este par de transistores también, uno es NPN y PNP. En este caso estos de aquí son transistores de señal. Estos, como les decía, estos más grandes son transistores de potencia. Por ejemplo, estos se utilizan en amplificadores de audio, en fuentes de corriente directa y en aplicaciones de corriente continua. Estos otros dos transistores que tenemos aquí también son transistores bipolares. También se les conoce como BJT. Entonces, aparte de estas presentaciones que ustedes ven, pueden haber otro tipo de presentaciones en cuanto a carcasa. Este tipo de carcasa, la de aquí, se denomina TO03. ¿Sí? Este transistor grande se denomina TO03. Estos de aquí se denominan carcasa TO220. Este también es TO220, pero este en cambio se llama TO202. Y así hay unas variantes de carcasas que se conocen ampliamente en los circuitos. Por ejemplo, aquí tengo un par de circuitos y como se dan cuenta, este tipo de componente, en este caso este es un regulador, de hecho, un regulador de voltaje. Es muy parecido a un transistor porque, como se dan cuenta, tiene tres patitas de un costado y aunque tenga de este lado una patita, tiene conexión con una de las tres de aquí. Entonces, para continuar con los semiconductores, aquí vamos a tener lo que es un TRIAC y un SCR. Luego aquí tenemos un par de semiconductores que son MOSFETs, que son ampliamente usados en computadoras y de hecho en cualquier circuito electrónico que ustedes tengan en su casa. Por ejemplo, los computadores y los celulares que ustedes pueden estar utilizando para este momento visualizar este video, de hecho tienen millones de estos componentes encapsulados, como en este caso. Este es un circuito integrado que es producto de cientos de transistores en su interior, así como por ejemplo este de aquí. Es un procesador que puede llegar a tener miles de transistores internamente. Hay un proceso que se llama litografía con el que se construye este tipo de circuitos integrados y tiene un montón de transistores internamente. Por ejemplo, en esta fuente switching, ¿sí? Aquí tenemos este componente de aquí, que es un circuito integrado, y este circuito integrado puede tener internamente unos 50 a 100 transistores, como estos pequeños que yo tengo aquí, ¿sí? Pueden ser de este tipo, BJT. Más adelante en otros videos les mostraré la diferencia entre lo que es un transistor bipolar, un transistor CMOS, pero en este video, si me pusiera a explicar todo este tema de todos los transistores, cómo probarlos, cómo identificar sus terminales, sería un video demasiado extenso. Entonces este video es un video más que todo introductorio para que tengan idea sobre qué tipo de semiconductores disponemos en nuestras tarjetas, en nuestros vehículos, porque estos transistores y toda esta gama de semiconductores se encuentran en el computador de su automóvil, en el computador de su casa, en su televisor, en el control remoto, en cada componente electrónico que ustedes tienen en su casa, tiene todos estos o la gran mayoría de estos semiconductores presentes. Entonces, para las personas que se especializan y que quieren especializarse en electrónica de cualquier tipo, la electrónica se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, si ustedes saben electrónica, pueden aplicarlo perfectamente en sus vehículos, en una computadora, en un celular, en cualquier equipo electrónico. Entonces, adicionalmente, estos elementos que se encuentran acá son diodos y los voy a utilizar en los próximos videos para mostrarles cómo a partir de estos componentes básicos
se llega a tener estos otros semiconductores, que son los que tengo aquí, y a partir de las pruebas básicas que se realicen con estos semiconductores, cómo poder realizar pruebas con estos transistores para identificar los componentes en buen estado, así como los terminales, la disposición de terminales. Les voy adelantando. Por ejemplo, un transistor tiene 3 terminales: emisor, base y colector, ¿sí? Y un MOSFET tiene la fuente, el drenaje y la compuerta, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en cada uno de los videos explicativos, así es de que nos queda mucho por aprender.